El Imperio Romano, la civilización que dominó el mundo antiguo, no cayó de la noche a la mañana. Fue un proceso largo, marcado por una serie de errores que, acumulándose con el tiempo, debilitaron al gigante hasta hacerlo colapsar. En este video, exploraremos 3 de los errores más fatales que llevaron a la caída de Roma. Error 1. Crisis económica y corrupción. La economía romana, que alguna vez fue próspera gracias al comercio y la expansión territorial, comenzó a desplomarse por una combinación de malas decisiones. La inflación descontrolada fue uno de los problemas más graves. Para financiar su enorme maquinaria militar y el lujo de la aristocracia, los emperadores empezaron a reducir la cantidad de plata en las monedas, provocando una devaluación brutal. Con el tiempo, el dinero perdió su valor y la economía se volvió inestable. A esto se sumó una corrupción desenfrenada. La administración romana se llenó de funcionarios que anteponían sus intereses personales a los del imperio. Senadores y gobernadores desviaban recursos y aumentaban impuestos sin control, asfixiando a la población. Mientras la clase alta se enriquecía, los campesinos y comerciantes sufrían, lo que provocó descontento y desestabilización social. Como si esto fuera poco, el gasto militar era insostenible. Roma necesitaba enormes sumas de dinero para mantener a su ejército y defender sus fronteras. Para aliviar la crisis, el sistema fiscal colapsó hasta el punto en que muchos ciudadanos comenzaron a pagar sus impuestos en especies, como si hubieran retrocedido al trueque. Todo esto debilitó la base económica del imperio y lo dejó vulnerable. Error 2. Fronteras imposibles de defender. Roma creció tanto que, al final, su expansión fue una de sus mayores debilidades. Gobernar un territorio que se extendía desde Britania hasta Mesopotamia era un desafío logístico monumental. Las legiones romanas tenían que vigilar miles de kilómetros de frontera, y con el tiempo, esto se volvió insostenible. Los constantes ataques de tribus bárbaras, como los visigodos, los hunos y los vándalos, ponían en jaque la estabilidad del imperio. Cada vez era más difícil responder a estas amenazas, sobre todo porque el ejército romano ya no era el mismo de antes. En lugar de soldados ciudadanos comprometidos con Roma, las legiones comenzaron a llenarse de mercenarios extranjeros, principalmente de origen germano. Estos guerreros luchaban por dinero, no por lealtad al imperio, y en muchos casos terminaron aliándose con los mismos enemigos de Roma. La incapacidad de defender sus fronteras permitió que en el año 410 los visigodos, liderados por Alarico, saquearan Roma sin encontrar resistencia significativa. Fue un golpe simbólico devastador. Para colmo, se dice que cuando el emperador Honorio recibió la noticia del saqueo, al principio creyó que se referían a su gallo mascota, llamado Roma, y no a la propia capital del imperio. Un detalle casi absurdo, pero que refleja cuán desconectados estaban los líderes romanos de la realidad de su pueblo. Error 3. División del imperio y colapso político. A medida que Roma se debilitaba, sus emperadores buscaron soluciones desesperadas. Una de ellas fue dividir el imperio en 2, Roma en Occidente y Constantinopla en Oriente. La intención era facilitar la administración, pero en la práctica, esto debilitó aún más el poder central. En lugar de unificar esfuerzos, la separación fomentó rivalidades y luchas internas. En los últimos siglos del Imperio Romano de Occidente, la política se volvió un caos. Hubo más de 20 emperadores en apenas 50 años, muchos de ellos asesinados por sus propios soldados o traicionados por sus aliados. La falta de liderazgo estable hizo que las crisis económicas y militares se intensificaran. Finalmente, en el año 476, el último emperador de Occidente, Rómulo Augustulo, fue depuesto por Odoacro, un líder bárbaro que ya controlaba gran parte del territorio. Con esto, el Imperio Romano de Occidente desapareció para siempre, marcando el inicio de la Edad Media en Europa. Sin embargo, en Oriente, el Imperio Bizantino continuó existiendo por otros 1000 años, hasta la caída de Constantinopla en 1453. Roma cayó, pero su legado nunca desapareció. La caída de Roma no fue producto de un solo evento, sino de una acumulación de errores fatales. La crisis económica, las fronteras imposibles de defender y la división política fueron 3 de los factores más importantes que llevaron al colapso de uno de los imperios más poderosos de la historia. ¿Cuál crees que fue el error más grave? Deja tu opinión en los comentarios y suscríbete para más historia en minutos.